minutos en toda nuestra República Argentina. Muy buenos días y bienvenidos a este día, lunes 23 de mayo de 2022. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi. Esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Lourdes Santillán. Nos acompaña, como todos los días, Nicolás Singer, que nos va a hablar, por supuesto, mucho de Boca esta mañana. Estará por llegar el señor Juan Dillon, por supuesto, en la ciudad de París, como siempre. Mi querido amigo, el señor Guillermo Willy-Cohen, que siempre es un misterio. Suponemos que efectivamente hoy va a venir. Como siempre viene, pero yo siempre sospecho que un día no va a venir nada. Martín Melo, que estará con nosotros antes de las 7 de la mañana. Y la señora Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Uf, muy bien, muy bien, muy Te bien. digo que dudo que venga Nico o Willy, porque son hincha de River y el triunfo de Boca, hay que ver cómo yo nos estoy deja. muy bien, tapado por la información. Mucha información. Bueno, primero que nada estamos, antes de saludarlo, Juan, repasando los datos del tiempo a las 6:05 en esta ciudad de Buenos Aires, que no tiene tanto frío hasta ahora, me parece a mí, como la semana pasada. Sí, así es, 12 grados la temperatura, humedad 89%, sí, muy, muy húmedo, cielo ligeramente nublado, y la tendencia es que va a seguir con más templadito el día, con una máxima de 20 grados, poco sol, cielo mayormente nublado. Bueno, genial. Actual entonces. 12 grados una décima y la humedad del 89%. Un abrazo para Juan. Hola, Juan, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo ¿Todo está en eso? orden? Bueno, no sabes lo que es el resumen, Marcelo. Vos sabés que un día en broma los quería convencer a mis hijos de no me acuerdo qué cosa, entonces ya no sabía qué argumento recurrir. Entonces dije, ustedes no tienen noción, ¿no? Entonces a partir de ahí, esto fue hace un par de años, cada vez que yo les digo algo, en broma me contestan, vos no tenés noción. Bueno, ustedes no tienen noción de lo que es el resumen de esta mañana, no tienen noción. Mira, Si yo debí entrar con el resumen, Marcelo, sí. y era que traías, no será, una... Si se lo pierden, no van a encontrar nunca más el hilo de la información, no hoy o mañana, en el resto de sus vidas. Es decir, si ustedes no enganchan hoy cómo viene la mano, chao, Sí. Olvídense de entender las cosas que van a pasar en la Argentina y en el mundo a partir del día de hoy hasta dentro de 10 años por lo menos. Así que les aconsejo calurosamente que lo escuchen. Juan, ¿vos bien? Muy bien, Marcelo, muy bien. Empezando la semana también aquí con tiempo nublado, así que aquí estamos y allá vamos. Allá. Bueno, les cuento que vamos a hablar, por supuesto, de Boca. Va a estar aquí Nico para contarlo en un ratito más, por supuesto. Vamos a hablar del presidente Alberto Fernández, que protagoniza esta mañana unas cuantas noticias, empezando por el hecho de que el viernes pasado protagonizó un acto ahí en Esteban Echeverría, que tenía como propósito, por supuesto, exaltar su figura, y terminó ocurriendo exactamente lo contrario. Vamos a hablar de este planteo que hizo el presidente respecto de aumentar las retenciones, que duró un ratito, porque sus propios ministros, tanto el viernes pasado como hoy mismo, lo desmienten al presidente. Y hay un asunto, hay un tema con el Olivos Gate. Vos sabés que parece mentira que el tema no pare más, ¿no? Hay un asunto que vamos a mencionar esta mañana, además de un hecho que al menos, según lo reveló ayer un periodista, que después le voy a decir quién es, un hecho bastante grave respecto de las perspectivas del presidente en materia de política internacional, ¿no? Un tema muy, muy serio. Vamos a hablar, por supuesto, del ministro Guzmán y de la incorporación a su equipo de Roberto Feletti, el secretario de Comercio, que militaba, así cabe la palabra, en el ministerio de Matías Culfas, y que ahora va a estar en el Ministerio de Economía, bajo el, entre comillas, control de Martín Guzmán. Raro, porque Guzmán no ha logrado hasta ahora controlar el equipo que maneja el área energética, así que yo dudo que pueda controlar al equipo que maneja el área de comercio. Sí. Hay muchos temas vinculados con Ucrania, vamos a comentarlos por supuesto enseguida. ¿Saben? Les paso ya un dato, ¿no? Sí. ¿Saben cuánto territorio ya perdió Ucrania? El 20% de su territorio. El 20%. Vamos a hablar, por supuesto, de la viruela del mono, ¿no? Que es un tema que a mí hasta ahora obviamente nos cuesta a todos entender
la magnitud y la dimensión y la gravedad o no del caso, pero están todas las noticias mundiales de las últimas 48 horas, y bueno, hay tantos temas que vamos a presentar en este resumen que ustedes no tienen noción. No tienen. No se lo pueden perder. Si están escuchando, mis hijos se van a reír, pero seguro. No tienen noción. Es más, nunca, mira, a mí me han pasado cosas raras en las radios, ¿no? Sí. Pero como la de recién, pocas, ¿no? ¿Qué pasó? A ver. Uno de los integrantes del noticiero de CNN Radio, el señor Edgardo Sendín, me acaba de contar un sueño. Me contó lo que soñó anoche. ¿En serio? Ah. Sí. Mirá vos. ¿Y estaba bueno el sueño? Estaba un sueño, pero mira, yo creo que pocas veces escuché un sueño tan alucinante como el que me contó Edgardo. Mirá vos, Marcelo. Y hay un inconveniente con el final del sueño. Opa. Qué bueno. Pero sos depositario de sueños ajenos. Sos depositario de sueños ajenos. La gente te cuenta los sueños. Hasta los sueños me cuentan. Y cuando yo le dije, che, Edgardo, ¿y cómo terminó? Y ahí, chao. Se complicó todo. Así que en algún momento de la mañana vamos a pedirle a Edgardo que nos cuente sus sueños. Bueno. Que es parte de la información, ¿o no? Claro que no. Sí. ¿O no? ¿No? Además los sueños a veces se hacen realidad. Realidad, pero por supuesto este está bastante conectado con la realidad, y acá en CNN todo es información. Todo. Incluso, a analizarlo. Por supuesto, claro. Incluso los sueños de los integrantes del equipo de CNN Radio aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, así que bueno, no tienen noción, señoras, de lo que se viene. Hacemos un repaso de los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 12 grados 1/10 la temperatura, humedad 89%, cielo ligeramente nubladita, máxima para hoy es de 20 grados. Bueno, con la inestimable colaboración de mi querido amigo el señor Juan Dillon, estamos presentando el primer capítulo del resumen de este día lunes 23 de mayo. Allá vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con un repaso del estado de cosas en el mundo. Bueno, tengo otro capítulo mundial para más tarde, pero vamos a arrancar, mejor dicho, con el tema Ucrania, Rusia y con la parte que nos toca a los argentinos, ¿no? A ver, hoy es título principal en el diario La Nación, en Buenos Aires, esta mañana, bajo el subtítulo Conmoción Mundial, que Moscú ha retomado una ofensiva muy dura, con bombardeos muy intensos, en la famosa zona del Donbass. Se conoce la zona del Donbass como la parte que está más al este de Ucrania. Esto es pegada con Rusia, y que Rusia pretende convertirla en independiente, como ha hecho hasta ahora, o en todo caso quedársela, como todo el mundo supone que va a ocurrir. Hoy el presidente Zelensky va a dar una videoconferencia para el foro de Davos, que está a ocurrir, como ustedes saben, hay un foro económico todos los años en Davos, en Suiza, donde existen mandatarios, ministros, economistas, empresarios. Bueno, ahí va a hablar Zelensky, que habla todo el tiempo, invitado en todas partes, por supuesto, hasta ahora. Eso no ha ocurrido, querido Juan, en la Argentina, ¿no? Y la segunda noticia del día de hoy, ahora vamos a ver el resto, es que un ex jefe de inteligencia británico, un tal Richard Dirlov, acaba de decir que el presidente ruso está muy enfermo y que no cree que dure más en el poder, por lo menos, del 2023. Igual para esa fecha falta, querido Juan, una vida, ¿no es cierto? Sí. Dos datos, Marcelo. Uno que tiene que ver con la enfermedad de Vladimir Putin, y otro, según la inteligencia británica, de acuerdo a la operación que está llevando adelante, la intervención, obviamente, la invasión a Ucrania, por la pérdida de efectivos, no puede sostenerse más allá de agosto. Es el tiempo que está poniendo el Reino Unido para la finalización de la guerra, esta mañana. Correcto. Bueno, en total, y hasta ahora, Rusia ejerce control militar, o se ha quedado ya con el 20% del territorio ucraniano. Es un dato objetivo. Tengo aquí una serie de mapas y informaciones sobre el asunto, que por supuesto no las puedo mostrar por radio, pero es un dato significativo. Es una quinta parte del territorio de Ucrania ya en manos de los rusos. Después vamos a ver detalles de cómo puede evolucionar esta historia, que
presenta alternativas, una más complicada que la otra. Bueno, ayer habló el senador norteamericano Mitt Romney, que es un tipo muy importante. A ver, dentro de los republicanos no es el más amigo de Trump, más bien al contrario, y es representante por el estado de Utah. Dijo que lo de Putin es tan ilógico y tan delirante que hay que estar preparados para una contingencia de carácter nuclear. Lo dijo con todas las letras. Bueno, la revista The Economist, que es la revista económica más importante del mundo, ha insistido este fin de semana en la idea de una catástrofe alimentaria desencadenada por el conflicto entre ambos países. Bueno, el conflicto no, por la invasión de Rusia a Ucrania, mejor dicho, ¿no? En este contexto, Juan nos va a ampliar enseguida seguramente, ya lo adelantamos el viernes, Rusia le cortó el envío de gas a Finlandia, y han anunciado que van a crear bases militares, unas cuantas, en el norte de Rusia, justo enfrente de Finlandia. Así tan, esto es parte de lo que con Juan describimos siempre, la escalada, es decir, cada vez peor, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Ahora los rusos están poniendo, o anunciaron que van a poner por lo menos, además de este castigo del tema del gas, bases militares en la zona. Los finlandeses, que siempre tuvieron temor a los rusos, igual que los suecos, yo no lo sabía esto, me lo enteré esta mañana leyendo muy temprano la BBC de Londres, tienen 5.500 refugios subterráneos para albergar a 1 millón de personas, por las dudas. Pero no de ahora, ¿eh? No, claro. No de ahora. Es decir, siempre tuvieron temor a lo que los rusos pudieran hacer en la frontera. Y por supuesto hay también una suerte de temor, según la Nación de Buenos Aires de ayer, ancestral, de parte de los suecos hacia los rusos, que por supuesto se pone en manifiesto en este contexto, ¿no? Entonces acá aparece un sujeto que se llama Recep Erdogan, ya hemos hablado mucho de él, es el presidente de Turquía, que es el tipo que se opone a que tanto Finlandia como Suecia ingresen a la OTAN, que es un asunto fundamental, ¿no es cierto? Es más, ya me parece que todo el partido es fundamental que Ucrania entre en la OTAN luego de ingresar a la Unión Europea en el caso de que esto sea posible. Pero en cualquier caso, este tipo, Erdogan, advirtió en las últimas horas que para dar respaldo al pedido formulado por Suecia de ingresar a la OTAN, Suecia deberá, dijo Erdogan, le pone condiciones, ¿no? Es decir, a ver, la defensa de Suecia, que es muy importante, requiere de condiciones de parte del gobierno turco, que es retirar el apoyo político y financiero y la entrega de armas a lo que Erdogan supone son grupos terroristas, que por supuesto yo creo que no lo son, que son el famoso pueblo kurdo, ¿no es cierto? Correcto. Milenariamente perseguido de todas partes, ¿verdad? Y que a juicio de los turcos son terroristas, y a juicio del mundo, o por lo menos de los suecos y mío, no. Pero bueno, me parece una actitud. El fin de semana Erdogan habló con el primer ministro de Finlandia, con la primera ministra de Finlandia, también con el presidente de Finlandia y con la primera ministra de Suecia. ¿Habría algún acuerdo con Finlandia, digamos, algún tipo de negociación con respecto a la posición de Erdogan, de Turquía en realidad, y con Suecia la situación estaría bastante más compleja? Ha intervenido el titular de la OTAN, Stoltenberg, el fin de semana también para acelerar lo que son los términos de la negociación para el ingreso de la OTAN. Sí, lo que te diría que es muy complicado y va a traer muchas discusiones esta mañana, porque quien es el responsable de la Unión Europea, que es un francés, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ha dicho que Ucrania tardará, escucha bien, entre 30 a 40 años para ingresar a la Unión Europea. Por lo cual los problemas políticos dentro del bloque, tanto para la OTAN como para la Unión Europea, están ¿por qué dijo complicados. semejante barbaridad?
porque, bueno, básicamente las negociaciones para el ingreso... A ver, Francia, Emmanuel Macron está intentando que haya una segunda, una segunda negociación o instancia de negociación para el ingreso de países a la Unión Europea. Como si fuera un segundo estándar de negociación para después ingresar a la Unión Europea. Por lo cual, lo ha dicho en el día de hoy, esto ha despertado la furia de muchos líderes europeos. Pero obvio, claro. Pero no era ni la oportunidad, pero se dijo 30 o 40 años para que Ucrania entre a la Unión Europea. Por eso digo, las cuestiones políticas dentro del bloque y dentro de la OTAN siguen muy complicadas. Bueno, después tenemos a Lituania, que es uno de los 3 países bálticos, ¿no? Está Estonia, Letonia y Lituania. Lituania acaba de anunciar, lo hizo este fin de semana, que desde ayer deja de importar energía rusa, pero no por una cuestión comercial, dijeron porque no queremos financiar la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. Así que nuestro humilde aplauso para el gobierno lituano. Bueno, hubo un incendio muy raro en una central militar rusa en Moscú, un lugar muy importante, dicen que es el centro de investigación militar más importante del mundo. En el contexto de una serie de incendios relacionados a la industria bélica rusa, ¿no? Yo no tengo ninguna información adicional, pero sé que hay sospechas respecto de que eventualmente podrían ocurrir sabotajes dentro de estos lugares. En este contexto, Rusia anunció la prohibición del ingreso a Rusia primero del presidente Biden y después de otros 962 estadounidenses más, entre ellos, por ejemplo, un montón de gente que presumo no tener ningún interés en ir a Rusia. Sí. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, mira. Claro. O el actor Morgan Freeman. Freeman se manifestó contrario, digamos, a la guerra, y por lo tanto no puede entrar a Rusia. Bueno, el G7, que reúne Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, ¿verdad? Juntó, además de los 40.000 millones de dólares que consiguió Biden del Congreso norteamericano, juntó 20.000 millones de dólares más para los ucranianos y ayudarlos en esta crisis. Y Portugal, que es un país muy chiquito, acaba de anunciar una donación, una ayuda, lo que ellos podrán, supongo, de 250 millones de euros para los ucranianos. Yo no conocía a este personaje, pero me enteré que es una leyenda del rock en Rusia, un señor llamado Yuri Shevchuk, que es un rockero. Bueno, se le ocurrió cuestionar la guerra. Dijo, ahora matan gente en Ucrania, ¿para qué? Nuestros chicos mueren allí. Otra vez muere la juventud de Rusia y de Ucrania, mueren ancianos, mujeres, niños, en aras de ciertos planes napoleónicos de nuestro César de turno. Chao, persecución judicial. Prisión domiciliaria, si no me equivoco, y veremos cuál es su destino. Bueno, y antes de que Juan nos complete la información, les cuento el capítulo que de algún modo roza a la Argentina de esta historia, porque esto es como, ¿ustedes se acuerdan cuando Eugenio González García dijo frente al COVID, no, eso acá no va a llegar? No. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, lo propio ocurre con esta historia de Ucrania y Rusia, todo llega, ¿no es cierto? Es más, hasta la viruela del mono llega, ya hay un caso aparentemente en la Argentina, después se los voy a contar en el segundo capítulo del resumen de hoy, ya titulado No tenés noción. Bueno, ¿saben que hay el próximo 8 y 9 de junio una cosa llamada Cumbre de las Américas, que va a ocurrir en la ciudad de Los Ángeles, y el país anfitrión es Estados Unidos, que es parte de América, obviamente. Claro, sí. Bueno, Estados Unidos resolvió no invitar a 3 gobiernos autocráticos, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Y se armó un despelote monumental, porque el presidente de México dijo, si no van ellos, yo no voy. El presidente de Bolivia dijo lo mismo, y Alberto Fernández,
con tal de dar la nota, más o menos se sumó a esa posición de su amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al punto tal que Estados Unidos dice en los diarios, estaría revisando la actitud de estos muchachos para que la cumbre no fracase, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Pero, en este contexto, ayer aparece una crónica muy interesante, pero súper interesante, de nuestro colega, el señor Román Lechtman, que escribe habitualmente en el diario, en el portal Infobae, y que estuvo, no sé si está en Buenos Aires ahora, pero estuvo en Ucrania durante mucho tiempo. Y dice, leo textualmente, Alberto Fernández decidió cuestionar en público la estrategia geopolítica del presidente Biden respecto a la guerra que libra Rusia contra Ucrania y la decisión de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. Alberto Fernández se transformó en este sentido, dice Román, en un ácido crítico del presidente Biden. Hay que leer el artículo de hoy que está en el New York Times, pero lo reproduce La Nación y lo reproduce Infobae, de nuestro periodista favorito, el señor, después de Juan Dillon, por supuesto, ¿no? El señor Thomas Friedman, que cuenta haber almorzado con el presidente Biden y cuenta detalles del papel de Biden muy importante en esta historia de Rusia y Ucrania. Entonces lo que cuenta Román es que los líderes de España, Alemania y Francia exhibieron un diplomático silencio ante los cuestionamientos del jefe de Estado de Argentina, que hizo hincapié en Europa sobre las sanciones económicas contra Rusia y la constante provisión de armamento militar a Ucrania. Argentina no mandará armas a nadie para que nadie más muera. Es la frase que el presidente le dijo al presidente argentino a Olaf Scholz, el primer ministro, el canciller alemán. Por ejemplo, Argentina no puede mandar ni chocolatines, ¿no es cierto? Es decir, lamentablemente Argentina no puede ayudar a Ucrania ni con fondos ni con armas, ¿no? Pero el presidente no está calibrando acá, evidentemente, al decir esta frase, que las armas que el mundo envía son para defender a los ucranianos del genocidio emprendido por los rusos. O sea, el presidente tiene problemas de entender, tiene problemas para entender la Argentina, imagínate. Para entender, el presidente Fernández se suma a esta iniciativa, digamos, latinoamericana, poniéndolo de vuelta del lado de Venezuela, del lado de Nicaragua, del lado de Cuba y del lado de Rusia, que sería lo peor, ¿no es cierto? Así que bueno, este es el repaso, entiendo, bastante, bueno, el resumen del resumen, del capítulo Rusia, Ucrania, Argentina, en este día, lunes 23 de mayo. Le pido a Juan, si es tan amable conmigo, que nos complete esta información para dejar este capítulo debidamente cerrado. Sí, no, muy, muy completo, Marcelo, realmente, pero solo avisarte y decirte, en principio, que está hablando en este momento, estaría hablando el presidente Volodymyr Zelensky en el foro de Davos, en el marco, obviamente, de una situación muy rara, si se quiere, para lo que es lo que va a pasar en este cónclave suizo tan importante para la globalización, como lo quieren ver por lo menos los centros económicos. Así que un dato importante, veremos lo que dice. Iba a ir el presidente Zelensky personalmente. Se supone que no, pero era una de las posibilidades que se manejaba. Otro de los datos interesantes de esta mañana, que tiene que ver con la información del Ministerio de Defensa británico, es que, según sus datos, Rusia ha registrado ya durante los primeros 3 meses de la ofensiva en Ucrania un número de muertos parecido al experimento que la Unión Soviética hizo durante 9 años en Afganistán, para entender la pérdida del ejército y de las fuerzas que está teniendo en este momento Rusia. Y el último dato me parece muy importante del fin de semana es la presencia del presidente polaco Andrzej Duda, que se dirigió, que estuvo en el Parlamento ucraniano, la Rada, y ahí tuvo un discurso
absolutamente también contundente con respecto a lo que juega Occidente y lo que juega el mundo y la comunidad internacional con respecto a Rusia. Reclamó que la comunidad internacional debería obligar a Rusia a poner fin a la invasión de Ucrania, poniendo fin a la clara violación de los derechos internacionales, y las decisiones, dijo, no pueden tener ningún tipo de imperativo, llamando sobre todo a los líderes europeos que están poniendo algún tipo de excusa o de parate a lo que es la ayuda a Ucrania. Así que me parece que son 3 hechos importantes también para agregar, por lo menos en el repaso de lo que pasó este fin de semana. 20 años, 20 años lo que dijo, ahí sí te confirmo, el responsable de, a ver, te digo ya, se llama Asuntos Europeos de Francia, se llama Clément Beaune, es el responsable, repito, de Asuntos Europeos de Francia, y dijo que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea llevará probablemente 20 años, no 30, como te dije, 20 años, y esto armó un lío esta mañana en la Unión Europea. ¿Qué te parece? Después te voy a comentar un trabajo muy interesante del diario Wall Street Journal respecto de los 5 rumbos que podría tomar la situación entre Rusia y Ucrania. Pues uno peor que el otro, ¿no es cierto? Sobre todo el último, ¿no? Tremendo. Bueno, muy bien, estamos con el capítulo 1 del resumen ya presentado. Viene el capítulo 2 enseguida, dentro de este contexto del título que le hemos puesto hoy, No tenés noción. Nos queda que nuestro compañero acá de la radio nos cuente sus sueños, que fue muy alucinante. Ya lo estoy viendo a Nico Singer, que nos va a hablar de Boca, por supuesto, enseguida. Sigue siendo un misterio el caso del señor Guillermo Guricóan. Y viene el capítulo argentino, que no se puede creer. Increíble. Si quieren no lo hago. No, ¿cómo no lo vas a hacer, Marcelo? No, Marcelo, si quieren no lo hago. Tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir. Yo lo tengo listo. Nos debemos a la audiencia. Piénsenlo. Tienen pocos minutos para detenerme. 6 horas 40 minutos, 11 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, y el cielo está despejado, máximo para hoy 20 grados. Bueno, muy bien, ya estamos, estamos con Juan Dillon, con Romina, ha llegado el señor Nicolás Singer. Hola, Nico, buen día. Buen día, Marce. Vamos a hablar de Boca en instantes. Hay mucho para hablar. Exactamente, bancame un minuto. Y me equivoqué de soñador. ¿Cómo? Yo contesto, escuché un sueño de parte de un integrante de CNN Radio, y le atribuí el sueño a Edgardo. En rigor, de verdad, me lo había contado Cristian Borsato. Cristian Borsato. Así que le vamos a pedir a Cristian que nos cuente su sueño en un ratito. Así lo conocemos todos. Por acá todo es información, ¿viste? Claro. Sí, obvio. Hasta inclusive los sueños. Eso es importante. Hay que estar de lado la información, así que los sueños de Cristian Borsato son parte de la información que va a ofrecer hoy CNN Radio. Bueno, nos metemos en el capítulo argentino del resumen de hoy, porque ustedes saben que el día viernes hubo un acto en el partido de Esteban Echeverría, que es el partido, de los partidos del conurbano, es el único partido cuyo intendente, que se llama Fernando Gray, está claramente en contra de la cámpora y de Máximo Kirchner, ¿no? Ahí estuvo el presidente Fernández. Recuerdan ustedes que el viernes, o el jueves, el jefe de gabinete Juan Mansur había convocado a los ministros para que vayan a apoyar al presidente, cosa que no ocurrió. Y resultó ser que el propósito del acto, que era exaltar la figura del presidente en el contexto de las disputas internas de la coalición oficialista, consiguió lo contrario, ¿no? Ni un acto. Ni un acto. Bueno, en el acto terminó, más complicada la figura del presidente de lo que estaba antes de ingresar al acto en Esteban Echeverría, ¿no? Ayer Eduardo Van der Koy, el gran columnista político del diario Clarín, hacía el siguiente resumen, ¿no? El jefe de gabinete Juan Mansur había arengado a todos los ministros para que asistieran al tercer relanzamiento de la administración de Alberto Fernández, porque esa era la idea, relanzar por tercera vez en 2 años la administración del presidente Fernández. El conteo ayudó poco. Hubo solo 11 ministros de los 21 que existen. Fue un solo gobernador, Sergio Uñac, de los 13 gobernadores peronistas que gobiernan provincias. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, y Máximo Kirchner fueron invitados, pero no fueron. Tampoco fue el ministro del Interior, Guado de Pedro.
Y el anfitrión del acto, el señor ¿cómo se llama el sindicalista de la Boca, Germán Martínez, le regaló una lapicera, ¿no? Con lo cual todo el mundo habla de que el presidente no firma, ¿no es cierto? Entonces, el resumen fue un nuevo escalón, digamos, del deterioro de la figura del presidente Fernández, ¿no es cierto? Hubo también el sábado un acto en la provincia de Mendoza, donde fueron muchos de los que no fueron al acto del viernes en Esteban Echeverría, donde hubo, no fue Mansur, por ejemplo, al de Mendoza, organizado por la senadora ultracristinista Anabel Fernández Sagasti, donde hubo obviamente severas críticas a la administración general del gobierno del presidente Alberto Fernández. El viernes, justo cuando nos íbamos del programa, el presidente habló por radio con nuestro colega Ernesto Tenenbaum y produjo esta insólita definición respecto del tema de las retenciones. Repercute en Argentina, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del precio internacional. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. Mucha gente de campo enseguida interpreta que esto es una medida en contra de ellos, es una medida... Bueno, tenemos una historia con las retenciones ya conocida por todos y que se hace muy difícil explicarlo. Este conflicto internacional va a llevar a la suba generalizada de precios por faltantes, simplemente por faltantes. Bueno, esta definición del presidente fue a las 9:07 de la mañana. 3 horas y 31 minutos después, es decir, a las 12:38, el ministro de Agricultura dijo, de ninguna manera se van a meter las retenciones ni a enviar proyecto de ley alguno. Así que bueno, esto es lo que pasa porque el presidente se ve que no va a la reunión de gabinete, ¿no? Entonces, claro, no se entera de hay una descoordinación visible, ¿no?, entre los ministros y el presidente. El campo tomó el mensaje, por supuesto, en ese momento como una declaración de guerra, según han relatado los diarios argentinos, y esta mañana el ministro de Producción, se llama Matías Culfas, dijo que es una discusión abstracta, porque el Congreso no estaría dispuesto a aprobar semejante cosa. Al mismo tiempo, el viernes, la complicadísima área de Secretaría de Comercio, que estaba bajo la órbita del ministro Culfas, pues ha pasado a la órbita del ministro de Economía, Martín Guzmán, ahora sí, bajo el argumento de que al absorber esta secretaría, Guzmán va a controlar a Feletti y a los precios, ¿no es cierto? Para Guzmán tiene dificultades para controlar el área de energía. De hecho, quiso echar un funcionario y después de un año no lo consiguió, Así que veremos qué derivaciones tiene no será al revés, Marcelo. Esta cuestión. Sí, Juan. No será al revés, digo, que lo van a controlar a él. Bueno, no sé, a ver, muchos comentarios han festejado este enroque bajo el argumento de que ahora sí, el ministro Guzmán está, como se dice ahora, empoderado, Marcelo. Empoderado, ¿no es cierto? Yo creo que tiene un problemón interno más de lo que tenía, ¿no es cierto? Porque estamos todos claros que el ministro Feletti responde a la señora Kirchner, el secretario Feletti. Y el ministro Guzmán responde eventualmente al presidente Fernández. Y tienen visiones muy contrapuestas del manejo de la economía, así que me parece que se agrega un problema más que resolverse uno. Así que va a ser ahora economía quien va a intentar controlar los precios. Mientras todos los funcionarios que el ministro Guzmán procuró desprenderse durante los últimos tiempos, por supuesto no lo ha conseguido. Hay una derivación alucinante del censo que habla de la... Juan se ríe porque ya sabe de qué va a hablar. Habla de la voracidad de la política, ¿no? Lo soñé, Marcelo, esta parte del resumen la soñé. La soñaste. Bueno, Juan Tirón también tiene sueños como Cristian, ¿no? Bueno, obviamente que la provincia de Buenos Aires ya está pensando, como resultado del censo, en pedir no solamente más fondos, sino más diputados. Claro. Vamos todavía. Vamos todavía. El censo es la solución, Marcelo. Necesitamos más legisladores, Marcelo. Exactamente. El censo tiene estas derivaciones
bueno, completamente alucinantes. Ha comenzado el debate, después les cuento detalles sobre la cuestión de la boleta única. Hay discrepancias, como en todo hay discrepancias, sí. en este caso porque el oficialismo de Cristina Kirchner se aferra a la idea de que la boleta única es demasiado grande y que por lo tanto se vuelve impráctica. Pero bueno, no creo que estemos muy lejos de que el tema tenga alguna clase de avance en el Congreso de la Nación. El Banco Central sigue, pasamos a un repaso breve en materia económica, sigue sin comprar demasiadas reservas, muy pocas. Está calmo el mercado financiero en Argentina, veremos cómo sigue. Las compañías automotrices, leí ayer, están prestándole dólares, o lo harán, a sus proveedores autopartistas para poder seguir operando, porque no pueden importar, claro, ¿no? Sí. Pero ustedes fíjense, como contracara de esto, que estamos ya a punto de que el gobierno flexibilice el manejo de los dólares para las compañías petroleras. Entonces, lo que aplica para las petroleras, para que puedan operar en vaca muerta, no aplica para el resto de la economía, que sigue, por supuesto, complicadísima con los cepos y las trabas y demás. Bueno, estamos en el medio de la previa al aumento de tarifas, vamos a ver después qué nos dice Willy al respecto, y hay un gran debate respecto de las tarifas de los colectivos, porque por supuesto en la zona metropolitana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, el boleto de colectivo vale nada, y por ejemplo en Córdoba, en Rosario y en Santa Fe vale 70 pesos, ¿no? Claro. Y acá vale 18. Sí, exacto, más barato. Entonces está la Argentina completa subsidiando el boleto de colectivo aquí en la zona metropolitana. Aquí tengo una tabla, después se las voy a contar cuando venga Willy. El lugar donde más caro es en Mar del Plata, ¿no? Donde vale 75 pesos un boleto. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano vale 18, ¿no? En el medio, por supuesto, tenemos desde 40 pesos que vale en Mendoza, que es lo más barato que hay en el país, hasta Santa Fe, que vale 69,50. Así que bueno, son esas asimetrías disparatadas que presenta la vida económica argentina. Bueno, el kirchnerismo en el Congreso, aún considerando que tenemos un déficit fiscal muy grande en el mes de abril, está demandando gastos por 3,2 billones de pesos a través de varios proyectos que veremos si efectivamente se pueden llevar adelante o no. La moratoria jubilatoria, sí, la implementación del salario universal para todo el mundo y la asignación familiar para todos los trabajadores formales que soliciten, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, Willy nos hablará de esto efectivamente más tarde. Hace 12 años, según un extraordinario informe de Gustavo Bazán publicado ayer en Clarín, que Argentina no crece. 12 años. Habló el doctor Melconian, habló mucho, pero me quedo con esta definición. Argentina no tiene ninguna chance de dolarizar su economía. Después le vamos a explicar por qué. Bueno, hoy se van a presentar los billetes nuevos que sustituyen a los animalitos. Qué ansioso, Marcelo. Bueno, todo el mundo lo que pide es una modificación práctica en la denominación de los billetes, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno relaciona la denominación con los precios y por lo tanto van a ser una montaña de billetes que van a seguir complicando la vida de los argentinos. Por ejemplo, están aumentando las comisiones bancarias e inclusive las que los bancos le cobran a los comercios por depositar billetes de baja denominación, los de 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Que es todo un disparate, ¿no es cierto? Porque son los billetes de curso legal, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, es que hay hoy un informe muy interesante en La Nación sobre la desaceleración del consumo, que vamos a ampliarlo después con Willy un poquito más tarde. Les hago un brevísimo repaso judicial, no creo que entre todo, pero allá vamos. Estuve leyendo los detalles de la presentación de los abogados del presidente Fernández en la causa del Olivos Gate, que derivó en que el presidente zafa del asunto con una multa de 1.600.000 pesos, asunto que ha irritado a la mayoría de los argentinos. El presidente
o su abogado, mejor dicho, el doctor Dalbón, Sí. a quien el presidente había calificado en su momento de matón, cuando era Mira. abogado de Cristina Kirchner, argumentó que el presidente no estaba en esa fiesta como funcionario. Ah, mira. Bueno. ¿Cómo es eso? En la reunión de cumpleaños, nuestro defendido, leo Sí. textualmente el papel de los abogados Sí. ante la justicia, el defendido es el presidente Fernández, Claro. no se desempeñó como funcionario público en el ejercicio de funciones. No existe la menor discusión acerca de que en la celebración de cumpleaños Alberto Fernández no participó en su condición de presidente ni desempeñando ninguna función pública. Y por lo tanto, solo puede afirmarse que le concernía el cumplimiento de las normas sanitarias en iguales condiciones con cualquier otro sujeto. Conclusión mía, por supuesto, Sí. seguramente inapropiada, pero conclusión al fin. El presidente Fernández es presidente a veces. Claro, Claro, sí. claro, Marcelo. Sí. Sí, Marcelo. Depende de las circunstancias, ¿no? Si va a un cumpleaños, no. No es- Hola, ¿me da con el presidente? No. Espere, que le pregunto si Claro, es, que- si es claro, en este claro. momento presidente o es un ciudadano común. Claro. Claro. O sea, en la Quinta de Olivos, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando el presidente aparezca en un acto, o firme un decreto, o emita una definición, por ahí la de las restricciones la dijo como ciudadano, Claro, no, ¿no? como presidente. Claro, ¿no? Habría que ver. Ahí está. Genial, ¿no? Así que me parece que vamos a, él me va a decir cualquier cosa porque es un tipo complicado, pero vamos a llamarla la doctrina Dalbón, ¿no? Sí. O sea, el presidente es presidente a veces, ¿no? Sí. Y Bueno, por eso momentos bueno. no es el presidente, Vale. ¿no? Puede ser, Marcelo, que sea más veces no presidente que presidente. Por ejemplo, ahora, a las 7 menos 5, Y yo creo que ahora no. ¿es el presidente Todavía no. No, está como que durmiendo. o no es el Está- presidente? está- Cuando duerme. está con el baby. ¿Es el Según que presidente? sueña, Marcelo. ¿Eh? Según que sueña. Según que sueña. Según los sueños. Bueno, después tengo más temas judiciales que los dejo para después, uno más complicado que el otro, ¿no es cierto? Bueno, y después me queda para más tarde. Bueno, tenemos tema COVID, che. Vamos a, Sí. les cuento Otra que ha vez. habido ayer, se conocieron casi 48.000 casos la semana pasada aquí en Argentina, con un aumento de 27% respecto a hace una semana, y tenemos todo el capítulo de esta cuestión tan rara llamada la viruela del mono. Ah. Hay una persona que está en Buenos Aires que vino de España aparentemente contagiado, sí. y hay un cierto avance, qué sé yo, en Israel, en Suiza. Son 14 los países que ya registran algún tipo de inconveniente con esta historia. Veremos más tarde la gravedad. Incluso habló Biden, poniendo preocupación con respecto a la viruela. Bueno, el avance y las medidas que va a tomar la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar este avance y esta preocupación que hay mundial. Bueno, qué raro, ¿no? Es raro, sí. Qué raro, ¿no? Sí, En este sí. contexto. El Reino Unido muy preocupado, España muy preocupada, Francia que está también muy preocupada, utilización de barbijos también se está reinstalando, sobre todo para las personas que son de contacto. En España ya se está haciendo, en la Argentina entiendo que también para casos que están en contacto estrecho con personas vinculadas o que obviamente tienen por un PCR también, un PCR es que en realidad es a partir de cómo se detecta, bueno. Finalmente, también la OMS ha marcado su preocupación y la distinción también entre personas que han sido vacunadas y no vacunadas, Marcelo. Obviamente que la vacuna de la viruela dejó, creo que en la década del 80, de aplicarse porque ya estaba erradicada la viruela y ahora está entre los que no están y los que no están y países que vuelven a buscar producción de vacunas. Así está. Bueno, y de todo lo que me quedó pendiente, que fue mucho, les cuento una sola cosa. Está el presidente Biden en Japón en este momento. Sí. Estuvo hasta ayer en Corea del Sur. Y es muy interesante lo que está pasando en todo el mundo. Fíjense, vuelvo a la idea de la escalada, ¿no es cierto? Japón empieza a agarrarse la cabeza por la expansión no de Rusia, sino de China, ¿no? Sí. Entonces, el primer ministro japonés acá dice, mire, estamos acá rodeados de problemas. Estamos rodeados con los rusos y con los chinos. Por lo tanto, Japón, que había mantenido una posición súper recontra pacifista, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a armarse y empezó a tomar decisiones porque tiene unos vecinos muy hostiles, ¿no?
cosa que me parece una novedad significativa en este contexto en donde el mundo está por estas horas completamente enloquecido. Señores, este ha sido, bueno, una gran parte del resumen de este día lunes 23 de mayo.